¿Cómo me separé del narcisista? Pues les cuento. Cuando llegamos a Ecuador en el año 2009, pues para mayor seguridad le di mi pasaporte, y el pasaporte de mi hija y el de él se lo di a mi madre para guardarlo, para que no se perdiera. Después que tuvimos el problema, o mejor dicho, después que tuve el abuso por parte de él en su ciudad, yo me regresé con mi hija a casa de mi madre, a la ciudad de ella. Cuando llegamos ahí, yo quería salir de Ecuador. Yo quería salir inmediatamente de Ecuador. Pero no quería que él regresara a España. Entonces, no quise darle el pasaporte. Entonces él fue. Un día que yo no estaba en casa, que estaba haciendo el cambio para adelantar el billete de avión. Y fue y dijo que le diera su pasaporte y todos sus documentos de aquí de España, o si no me ponía una prohibición para poder sacar a mi hija del país. Mi hija tenía 11 años. De hecho, me llevó una denuncia que había puesto en el juzgado de menores para que yo no pudiese, una prohibición, para que yo no pudiese sacar a mi hija del país. Yo me asusté, yo me aterré, porque mi vida era mi hija. Yo estaba aquí por ella, yo vivía, trabajaba, era por ella. Yo no convivía la idea de salir de Ecuador y dejar a mi hija sola o con él, no. Antes de hablar con él, me fui a hablar con un abogado y le llevé la denuncia que me había puesto. Entonces, él me dijo que no podía sacar a la niña sin su consentimiento, que esa denuncia estaba puesta, que si él cogía esa denuncia y la llevaba a migración, la niña no salía. No salía porque tenía una prohibición por su padre, porque era menor de edad. Entonces que lo arreglara con él. Pero yo no podía permitir que ese hombre volviera aquí. Yo no podía permitirlo, porque era mi sentencia definitiva. Entonces yo le dije, vamos a ver, yo te voy a dar tus documentos siempre y cuando no presentes ese papel en migración. Si lo presentas, yo me llevo el pasaporte y lo rompo, lo quemo. Si tú no presentas nada en migración, yo llego al aeropuerto y puedo salir con mi hija tranquilamente. Yo te dejo el pasaporte con mi madre. Y así fue. Yo cogí, llegó el día del viaje, venía con una prima y mi hija. Llegamos al aeropuerto toda nerviosa, asustada. Mi familia, mi madre nerviosa, todo el mundo nervioso por lo que sabía que estaban pasando. Llegamos al aeropuerto, facturé las maletas y yo nerviosita, perdida, porque yo lo único que quería era salir de allí, salir con mi hija. Entonces estábamos esperando, cuando estábamos en la cola, cuando llamaron por megafonía a mi hija. Yo me asusté, yo me aterré y yo me puse a llorar, nerviosa, desesperada. Entonces me acerqué donde los policías que estaban llamando, en el mostrador donde estaban llamando a mi hija, y le dije que sí, qué pasaba con ella, pero yo con llanto. Entonces en ese momento me dije, claro, estaba la policía allí. Me dijeron que todas las maletas se habían facturado a nombre de ella y que no era normal, no había sido un error de facturación. Pero la policía, al verme tan nerviosa, que yo estaba temblando y lloraba, me dijeron que sí, porque yo estaba tan nerviosa. Entonces le dije que no, que simplemente era porque el avión se me iba a ir, montando una excusa. Ellos no creyeron la excusa que yo les estaba poniendo. Decían que estaba muy nerviosa por solamente que me hayan llamado. Pero yo lo que no sabía es que yo tenía miedo de que ese hombre hubiese puesto la denuncia allí en migración y que no me dejaran sacar a mi hija. Ese era mi miedo, pero no lo podía manifestar, no lo podía decir a ellos. Empecé a llorar y le dije al policía, le digo, mire, yo lo único que quiero es salir de aquí. Y él me dice, vamos a revisarle la maleta. Empezaron a ver mi nerviosismo, mis temblores y mis llantos. Trajeron a los perros.
Me revisaron, me metieron a una habitación para revisarme por completa, interiormente. Revisaron prenda por prenda. Yo llevaba unos productos que mandaba mi madre de comida. Los cogían, los partían, se los ponían a los perros para que los oliera. Y el policía no entendía mi nerviosismo. Él decía que no era normal ese nerviosismo solamente porque habían llamado a mi hija por las maletas. Yo no podía decirle el por qué. Entonces ellos pensaban que había algo ahí escondido y que lo iban a encontrar. Y el hombre me dijo, llegó uno y dijo que de ahí no se movía hasta que no encontraran el motivo de mi nerviosismo. Empezaron a revisar todo, empezaron a tocar todo. Le daban a los perros. El perro me pasaba por todas partes. Fue horrible la revisión exhaustiva que me hicieron. Yo lo único que le decía, por favor, que no me deje el avión. Que no me deje el avión, yo tengo que tomar ese avión. Y el policía me decía, el avión no va a salir, no se preocupe hasta que nosotros no le demos la orden. Pero tenemos que averiguar cuál es el motivo de su nerviosismo. Y yo temblando, claro, mientras que yo veía que me tenían retenida, más nerviosa me ponía porque pensaba que me dejaban allí. Empezaron a revisar, no encontraron nada porque no llevaba nada raro. Pero ellos no entendían mi angustia, mi desesperación. Así que después de hablar entre ellos, revisar, mirar, revisarme, volverme a revisar, volver a revisar las maletas, volver a revisar a mi hija, todo, decidieron que podía abordar el avión. Abordé el avión, llevándome la documentación de este sujeto. Y cuando él fue a pedirla, le dijo mi madre que no, que yo me la había llevado, que no le había dejado nada. Este señor para ese entonces, o tenía o tiene, en ese entonces él tenía un hermano que era policía. Este señor me llamó, este señor me amenazaba, este policía, diciéndome que si algún día yo volvía a Ecuador y pasaba por el aeropuerto, me iba a encontrar con una sorpresa muy desagradable. Que no me iban a dejar salir, que me iban a refundir en algún sitio raro. Este señor me llamaba amenazándome, diciéndome que me iba a dejar algún sellito en la frente. ¿Saben a lo que se imaginan lo que estoy diciendo? Eran muchas las amenazas que me hacía aún estando a miles y miles de kilómetros de distancia, solamente para que le diera sus documentos para salir del país. No se los di. Recibí muchos insultos, recibí muchas amenazas, recibí mucho acoso. Me llamó hasta su madre, una mujer que en la vida me había dado ni la hora. Me llamó para decirme que su hijo tenía depresión, que no se acostumbraba a vivir allí en Ecuador, que no se acostumbraba al estilo, claro, normal, que no se acostumbre. No trabajaba. Aquí no trabajaba. No hacía nada más que vivir del cuento, o mejor dicho, vivir de la tonta que era yo. Entonces, fue terrible el acoso, las amenazas que recibí de allí. Pero dije, no se lo doy, no vienes. Continuamos, porque esta historia es larga, perdónenme, pero es muy largo. Les continúo en la próxima capítulo.